Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Ace4Amy71. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. All Might había sido dado de alta del hospital de rehabilitación y se le había permitido regresar a la Torre Might, donde aparentemente vivía en el piso más alto. No se le permitió realizar ningún trabajo heroico durante unos días más, e incluso entonces, nada demasiado extenuante. Izuku se alegraba de tener gente que lo cuidara, para evitar que se excediera. Sir y Grant se aseguraron de que se quedara al margen tanto como fuera posible hasta que All Might se quejara de que lo trataban como a un bebé. Comenzaron el entrenamiento de Izuku examinando sus quirks, empezando por el tirón. En las habitaciones más altas de la Torre Might, Izuku se paró frente a un estante lleno de varios objetos. Cosas simples, como una caja de Poki, una calculadora, una camiseta enorme con una bandera estadounidense, un anillo lleno de llaves, un martillo. Todas cosas que no pesaban demasiado. Izuku tenía la tarea de atraer cada uno hacia él individualmente, luego en diferentes combinaciones, en lo que no era muy bueno. Podía hacer que uno viniera hacia él sin problemas, pero tan pronto como agregaba otro elemento, perdía el control de ambos. Trabajó en ello una y otra vez sin quejarse, pero no mejoró. Sir Nightai finalmente concluyó que su habilidad en esta área era limitada y, si bien útil, simplemente no era muy fuerte. No te desanimes, le dijo a Izuku cuando parecía decepcionado consigo mismo. Nunca subestimes el poder de poder llamar a una pequeña herramienta, como una piedra o una llave, en un momento importante. Luego trabajaron un rato en cambiarle el color del plástico o la cera, tratando de ver si tenía talento para los detalles. No lo tenía. Le dieron piezas de Lego y le pidieron que cambiara solo las pequeñas perillas redondas de la parte superior por colores diferentes, pero nunca sirvió de nada. Todo lo que cambiaba de color era todo o nada, sin importar cuánto lo intentara. Gran Torino pareció pensativo por un momento y dijo: tal vez si tu disfraz de héroe tiene una capa de plástico con capucha cuando lo consigues, puedas usar esa peculiaridad para camuflarte un poco. A Izuku le gustó esa idea, pero la idea de tener un disfraz de héroe parecía algo muy lejano. La transparencia se consideró una posibilidad similar, ya que no podía desaparecer por completo. Pensaron que tal vez si combinaba las dos habilidades, podría ocultarse casi a plena vista. Lo probarían algún día, cuando fuera más seguro entrenar en público y jugar al escondite, aunque Might Tower era un lugar grande. El don que le permitía saber lo que quería comer cualquiera era considerado inútil para el trabajo de héroe, incluso por el propio Izuku. Podría ser un buen truco para fiestas, o útil en el negocio de la restauración o la comida, pero eso era todo. Para hacer crecer el pelaje de un animal, Izuku fue llevado a los pisos inferiores de la Torre Might, donde había un par de personas con peculiaridades animales que estaban dispuestas a dejar que un niño intentara hacer crecer su cabello. Curiosamente, una era la oficial Sansa, que tenía cabeza de gato, y otro era un héroe profesional llamado Hound Dog, del que Izuku estaba al tanto, pero del que no sabía mucho. Acribilló al hombre a preguntas antes de que All Might lo controlara y lo hiciera volver al buen camino. El oficial Sansa se divirtió cuando finalmente inclinó la cabeza y dejó que Izuku acariciara el pelaje entre sus orejas. Izuku tuvo cuidado de ser muy gentil y resopló una carcajada cuando el oficial Sansa de repente pareció estar usando un peluquín peludo. Funcionó, dijo Izuku emocionado. ¡Genial! La oficial Sansa aceptó el espejo de mano que le ofrecieron mientras todos parecían muy divertidos. Sin ofender, Midoriya-kun, pero creo que volveré a usar mi cabello corto después de esto. Izuku sonrió ampliamente y asintió. Parece un poco tonto. Hound Dog era otra historia. Estaba emocionado por la perspectiva de tener pelo largo y peludo en la cabeza. Algo sobre su quirk limitaba la longitud del cabello que podía crecer naturalmente, y quería una apariencia diferente. Izuku estaba un poco preocupado de que el quirk no funcionara en él, ya que tenía rasgos ligeramente más humanoides que Sansa, pero estaba bien. El pelo rubio y peludo en su cabeza se hacía cada vez más largo cuanto más Izuku pasaba las manos sobre él, deteniéndose finalmente cuando llegó a los hombros del hombre. Hound Dog se emocionó tanto con su reflejo que fue difícil entenderlo, ya que parte de su habla humana se convirtió en gruñidos y gemidos, pero entendieron la esencia. Estaba muy complacido. Su reacción hizo que Izuku se preguntara si Sansa alguna vez ronroneaba o tenía ganas de jugar con una cuerda. No parecía de buena educación preguntar.
Agradecieron a los hombres y luego regresaron a los pisos superiores para considerar qué podría significar esto. El pelo y el pelaje son básicamente lo mismo, le dijo Sir Naektai a Izuku cuando comenzaron la conversación. Ambos están hechos de queratina y las mismas proteínas. La principal diferencia está en cómo crece. Los animales que no son humanos tienden a tener un ciclo de crecimiento diferente, a menudo más rápido, por lo que los perros y los gatos parecen perder tanto pelo. La mayoría de ellos también tienen una longitud determinada que alcanzarán y no crecen más que eso. No ves gatos callejeros arrastrando un largo pelaje porque nadie los ha llevado a cortar el pelo. Izuku pensó en el primer gato en el que había probado su don y sonrió ante la imagen de cómo podría haber sido si hubiera seguido acariciándolo. Pero en realidad no tiene ningún valor para el trabajo de héroe, ¿verdad? Preguntó. Ya había ganado algo de dinero con esa particular peculiaridad, pero no había sido nada heroico. No como tal, no, dijo Sir pensativo, pero no podrías descartarlo por completo en circunstancias muy especiales. Por ejemplo, si estuvieras luchando contra alguien como un dog y pudieras subirte a sus hombros, podrías lograr que su cabello crezca lo suficiente como para envolverlo alrededor de sus ojos o cuello y usarlo como arma. Eso llevaría tiempo y cierta habilidad, pero no es imposible. No creo que sea algo para lo que necesites entrenar, pero siempre es bueno tener en mente cualquier habilidad inusual para situaciones únicas. Tu don de teflón podría ser muy útil en muchas situaciones, le dijo All Might mientras repasaban la lista de sus otros dones. He luchado contra muchos villanos que escupían, disparaban o supuraban cosas desagradables que me han ralentizado. Dependiendo de lo bien que repelas esas cosas, podría resultar muy útil, de hecho. Dicho esto, a Izuku le proporcionaron un bañador, con la temática de All Might, por supuesto, y tuvo la extraña experiencia de que All Might, Sir Naektai y Gran Torino intentaran arrojarle varias sustancias para ver si alguna se le pegaba. No estaba seguro de cómo se las quitarían si algo se le pegaba, pero ni siquiera el pegamento más fuerte se le adhería a la piel o al cabello. Incluso le hicieron una pequeña prueba con varios ácidos, con las precauciones adecuadas para anular cualquier efecto, pero estos también se le resbalaban. Definitivamente, su piel podía ser perforada, raspada o cortada, pero por lo demás era muy antiadherente. Era una de las razones por las que a menudo usaba clavos finos con tiras de velcro para ayudarlo a mantener el agarre en las cosas. Podrías considerar un par que combine con tu tono de piel para evitar llamar la atención, sugirió Sir, pero eso es meramente estético. Las dos peculiaridades que más les interesaban a todos en términos de trabajo de héroe eran su equilibrio/agilidad y sus habilidades de levitación. Combinadas con las lecciones de gimnasia que había estado tomando, se le había prohibido participar en competiciones porque lo ayudaba una peculiaridad, tenía una base excelente con la que empezar. Su fuerza central era superior debido a que su peculiaridad de equilibrio usaba esos músculos prácticamente de forma perpetua todo el día, todos los días. Su flexibilidad se había arraigado a través de sus lecciones, y su levitación lo ayudó a alcanzar una altura impresionante con sus acrobacias. Ahora sí que hablamos, dijo Gran Torino con deleite, frotándose las manos. Izuku todavía no sabía cuál era el quid del hombre, hasta que de repente voló a gran velocidad hacia él, y estuvo a punto de chocar contra él cuando Izuku se inclinó hacia atrás para esquivarlo. Aterrizó sobre sus manos y pies en una especie de caminata de cangrejo, y miró con asombro e incredulidad lo rápido que se había movido el anciano. Sus reflejos son una porquería, se quejó Gran a los otros hombres. Debería haber podido esquivar eso sin usar las manos. All Might escondió una sonrisa detrás de su mano. Sir Naektai suspiró. Tiene 10 años, abuela. Lo máximo que ha tenido que esquivar fue una pelota en la clase de educación física. Lo siento, dijo Izuku, poniéndose de pie con una sonrisa incómoda. Cumpliría 11 años en un par de semanas, pero no lo dijo porque no quería que pensaran que estaba pidiendo que Gran lo atacara. No me lo esperaba. Fue genial. ¿Esa es tu peculiaridad? ¿Cómo funciona? Decidieron dejar que Izuku se tomara un descanso para molestar a Gran sobre su quid por un rato, luego almorzaron apresuradamente antes de dejar que Gran Torino volara hacia Izuku, obligándolo a esquivar en varias circunstancias. Afortunadamente, había un área grande y abierta en el techo para esto, y mientras Izuku se divertía, también estaba trabajando duro. Gran exigió no solo que esquivara después de un rato, sino que lo hiciera con estilo. No es como si te fueras a caer, niño. Le dijo Gran, lanzando un chorro de aire a la cara de Izuku en broma. Sé creativo. Quítate del camino. Da volteretas. Gira. No te agaches. Eso es aburrido.
Al final de la tutela de Gran, Izuku estaba sudado, magullado y raspado, pero más feliz que había estado en mucho tiempo. «Has tenido un día muy largo», le dijo Sir mientras miraba su reloj. El final de la tarde significaba que era hora de que Izuku volviera a casa para pasar el día. «Entonces es bueno que no me hayas hecho comer un reloj», le dijo Izuku mientras recogía sus cosas. Eso hubiera consumido demasiado tiempo. Sir se alborotó el cabello por eso e Izuku sonrió, satisfecho consigo mismo. Se fue a casa sintiéndose adolorido, exhausto y realizado. Pasaron muchos días así, a veces Gran estaba allí, a veces no. A veces Night Time lo ponía a prueba y era tan exigente como Gran, solo que de una manera diferente. All Might ató una cuerda enorme a un pilar de cemento en el techo y le encargó a Izuku que la balanceara como una enorme, pesada cuerda para saltar, o lo hizo girar un neumático de goma ridículamente gigantesco de un extremo a otro hasta que pensó que moriría, con los brazos convertidos en fideos. Tan importante como el aspecto físico, le dijo Sir Night Tai, era el aspecto mental del desarrollo. Después de 2 semanas de intensos entrenamientos físicos, Sir añadió 1 hora o más de debates o conferencias sobre ética y moral, especialmente centradas en las decisiones que los héroes se veían obligados a tomar con regularidad. La mente de Izuku se quedó atónita ante la idea de que alguien tuviera que elegir entre dejar que alguien fuera aplastado por un edificio o salvar a todas las personas dentro de ese edificio. Era muy interesante, pero también muy inquietante pensar en ello. No tenía idea de cuántas decisiones desgarradoras se tomaban todos los días y que la mayoría de la gente nunca conocía. A veces le encargaba a Izuku un breve ensayo sobre cómo manejaría una situación hipotética, y luego discutían sus respuestas al día siguiente. A principios de la 3ª semana de la pasantía junior de Izuku, sucedió algo importante. All Might recibió una llamada pidiendo su ayuda para capturar a una villana que estaba arrasando en un distrito comercial y causando mucho daño. Otros héroes en la escena habían intentado detenerla, pero las heridas se estaban acumulando. Se puso el traje en contra del consejo de Sir y saltó del techo con su sonrisa característica y un alegre saludo. Izuku lo vio irse con un sentimiento reverente de asombro. Sir Night Tai vigilaba atentamente los monitores de esa parte de la ciudad, mientras que Gran mantenía a Izuku ocupado con el entrenamiento. Izuku estaba en su segunda vuelta por el borde de la azotea cuando All Might regresó, pero tenía sangre goteando de la comisura de la boca y se desplomó sobre una rodilla, presa de un repentino y doloroso ataque de tos. Todos corrieron hacia él, pero se detuvieron en seco cuando de repente se escuchó una explosión de vapor en todas direcciones. Una vez que se disipó, un hombre delgado y demacrado había tomado el lugar del robusto y musculoso All Might. Izuku soltó un grito de alarma, Gran dijo algunas malas palabras y Night Tai sacó su teléfono al instante y comenzó a hablar rápidamente con alguien del otro lado. All Might, se aventuró a preguntar Izuku, sin estar completamente seguro de que se tratara del mismo hombre, aunque había visto la transformación con sus propios ojos. Su disfraz de héroe parecía cómicamente grande en su cuerpo encogido, y su cabello parecía una melena de león enredada alrededor de su rostro. La sangre era lo más preocupante, salpicándole la mano y el suelo con cada tos. «Estaré bien, Midoriya-kun», dijo con voz áspera. «Puede que me haya excedido un poco». «¿Un poco?», gruñó Gran, usando más malas palabras. «Recovery Girl y el equipo médico están en camino», anunció Sir Night Tai, guardándose el teléfono en el bolsillo y ayudando a All Might a ponerse de pie. Le echó uno de los brazos a All Might sobre los hombros, a pesar de que All Might era casi 18 centímetros más alto. Lo guió hacia el interior y por la pequeña escalera que conducía a las habitaciones. Izuku y Gran los siguieron, ambos con expresiones preocupadas. Izuku se apresuró a rodearlos para abrir las puertas y bajó las sábanas de la enorme cama de All Might justo antes de que Sir lo guiara para que se sentara en el colchón. Izuku no se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos hasta que una cayó sobre su brazo y rápidamente se las secó con la palma de la mano. Observó con horror cómo Sir ayudaba a All Might a quitarse el disfraz de héroe y vio por primera vez la enorme y fea herida en su costado. Una piel retorcida y llena de cicatrices, arrugada y de aspecto enojado, cubría todo el lado izquierdo de su caja torácica. ¿Acaso tenía una caja torácica izquierda? ¿Tenía un pulmón izquierdo? ¿Qué tipo de daño había debajo de todas esas cicatrices superficiales? ¿Cómo había sobrevivido All Might a una herida tan terrible? Sir ayudó pacientemente a All Might a ponerse un gran pantalón de pijama y a recostarse sobre las almohadas. Miró su reloj con el ceño fruncido. ¿Puedo hacer algo para ayudar?, preguntó Izuku con voz temblorosa.
No te estoy haciendo sentir mal, ¿verdad? Parecía que se habían olvidado de que estaba allí. Los ojos de los tres hombres se posaron en él al mismo tiempo. ¿Estás sintiendo la sensación de tirón otra vez? ¿Es más fuerte de lo normal?, preguntó Sir a All Might. All Might negó con la cabeza. Está bien. No es mucho más fuerte. Tal vez sería mejor que te vayas a casa por el día, dijo Gran en voz baja, poniendo una mano sobre el hombro de Izuku. El pánico brotó dentro de él, e Izuku negó con la cabeza. No puedo irme. No hasta que sepa que está bien. No si no lo estoy enfermando. No deberías verme así, dijo All Might en voz baja, sonando casi avergonzado. Su voz era más fuerte que antes y la tos había disminuido. No deberías tener que actuar así, señaló Izuku. Te lastimaste porque me ayudabas a mí y a la abuela Ito. Es mi culpa. No es tu culpa. Interrumpió bruscamente Gran. Al mismo tiempo, All Might negó con la cabeza y Sir Naektai hizo un movimiento de corte con su mano. Esto también es un riesgo en el trabajo de los héroes, le dijo Sir Naektai con calma, a pesar de la tormenta que se avecinaba en sus ojos. Es una elección que hacemos para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, sin importar el costo personal. Izuku lo pensó por un momento antes de asentir. Joven Midori, ya no hay vergüenza en cambiar de opinión sobre ser un héroe, le dijo All Might en voz baja. No todo el mundo está hecho para correr riesgos como este todos los días. Quiero ser un héroe ahora, más que nunca. Dijo Izuku, interrumpiendo al héroe a mitad de la frase. Si alguien ahí fuera es lo suficientemente fuerte como para hacerte eso, ¿qué posibilidades tiene cualquier otro? Japón necesita a todos los héroes que pueda conseguir, y yo voy a ser el mejor de todos ellos, excepto tú, por supuesto. Sir Naektai parecía orgulloso, tal vez. Izuku no estaba seguro. Gran miraba las puntas de sus puntiagudas botas de vaquero y agarraba su bastón con los nudillos blancos. All Might le sonrió y asintió. Entonces creo que será mejor que mejore, para poder ayudarte a lograrlo, dijo. Su voz se hizo más profunda a medida que lo decía, y su forma pareció volver a inflarse hasta su apariencia normal, justo ante sus ojos. Fue extraño e inspirador a la vez. La forma se mantuvo así durante unos segundos hasta que el hombre tosió de nuevo y volvió a su forma debilitada con un puff. Oh, muchacho, comentó Gran con un suspiro. Recovery Girl resultó ser una mujer diminuta con el pelo gris recogido en un moño severo en la parte superior de la cabeza. Era incluso más baja que Gran Torino, pero igual de ágil y mandona. A Izuku le agradó de inmediato. Junto a ella, había un equipo de personas con batas de laboratorio y uniformes, que llevaban equipo y conectaban todo tipo de cosas a All Might para medir su frecuencia cardíaca, oxígeno y otras cosas de las que Izuku no tenía ni idea. Hizo una mueca cuando le insertaron una aguja en el hueco del brazo a All Might, y una bolsa de líquido transparente colgaba sobre su cabeza en un gancho. Lo más sorprendente, sin embargo, fue cuando Recovery Girl estiró sus labios una distancia improbable y besó a All Might justo encima de sus costillas llenas de cicatrices. Izuku observó con interés cómo algunas de las líneas tensas del rostro de All Might se suavizaban a medida que se relajaba, obviamente sintiendo algo de alivio. Ninguno de los daños parecía desaparecer, pero era obvio que All Might se sentía mejor. Gracias, Chiyo-sama, le dijo All Might, sonando somnoliento. Te dije que tu tiempo era limitado, lo reprendió con severidad. Y cuando pongo las noticias, ¿qué veo? A ti, cabeza hueca, lanzando un camión blindado contra un gigante humano como si fuera una pelota de playa. ¿Dónde está tu sentido común? Los demás médicos parecían algo divertidos por su diatriba mientras ella seguía insistiéndole un par de minutos más, incluso mientras él se estaba quedando dormido. Una vez que se aseguraron de que el equipo que habían traído estaba conectado correctamente, se marcharon. Recovery Girl echó a todos los demás del dormitorio de All Might y los llevó a la sala de estar contigua, donde todos tomaron asiento. Sir Naektai fue el único que no tuvo que subirse a los muebles de gran tamaño. Esa herida ya está lo más curada que se puede, dijo Recovery Girl sin rodeos una vez que todos estuvieron acomodados. No habría podido curar el poco daño que le causó esta pelea, de lo contrario, estaría demasiado agotado para eso. Izuku jadeó, pero se puso una mano sobre la boca, temeroso de que lo enviaran lejos si pensaban que estaba escuchando demasiado. Su deterioro físico es alarmante, dijo Sir con delicadeza. ¿Es de esperar? Esa sería mi mejor suposición, dijo Recovery Girl asintiendo. Probablemente pueda mantener su forma de héroe durante unas horas cada día, pero debería resignarse a este nuevo cambio de circunstancias.
Si se excede demasiado, podría acortar el tiempo que puede mantener su forma de héroe cada vez, hasta que finalmente no haya vuelta atrás. Tenía miedo de esto, dijo Sir pensativamente. La abuela parecía sombría, pero no dijo nada. Debería considerar retirarse, le dijo Recovery Girl a Sir con seriedad. Puede empezar a acostumbrar al público poco a poco, pero al menos debería comenzar el proceso de alejarse del ojo público. Ya sabes lo terco que es, dijo Sir con un profundo suspiro. Como símbolo de la paz que vela por Japón, los índices de criminalidad se han desplomado. All for One está fuera de servicio, ya no mueve los hilos del submundo. Me temo que esto dejará un vacío que otros criminales intentarán llenar rápidamente. Entonces es hora de dejar que los demás héroes llenen el vacío que también dejará All Might, respondió Recovery Girl. Hay otros héroes muy capaces en las filas que se mueren por demostrar su valía. UA produce una nueva camada de aspirantes cada año. Consigue más compañeros y ponlos en forma. Sabes que no es tan sencillo, dijo Sir, pellizcándose el puente de la nariz debajo de las gafas. Miró a Izuku, que había estado escuchando atentamente. Izuku le devolvió la mirada, pero no estaba seguro de qué debía decir, así que se quedó callado. Bueno, dijo Recovery Girl, poniéndose de pie. Será mejor que lo arregles, y pronto. Le doy otros 3 o 4 años, incluso si tiene cuidado, antes de que su cuerpo se rinda y se quede estancado así. Ojalá sean más bien 5, murmuró Sir Nightai crípticamente para sí mismo. Gran Torino aparentemente sabía lo que quería decir, porque asintió, mirando también a Izuku. Izuku sabía que había algo que se estaba perdiendo, pero no presionó para obtener respuestas en ese momento. Aceptó el puñado de gomitas que Recovery Girl sacó de su bolsillo y le puso en la mano con una reverencia y un gracias, y luego ella también se fue. Sé que no necesito decirte que lo que has visto y oído hoy es estrictamente confidencial, le dijo Sir a Izuku mientras todos se levantaban. Lo sé, dijo Izuku solemnemente asintiendo. Nunca se lo diría a nadie. Ni siquiera a mi padre. Será mejor que te vayas a casa y descanses, muchacho, le dijo Gran con una sonrisa arrogante. Mañana te voy a dar una paliza. Puedes intentarlo. Izuku respondió con una sonrisa, siguiéndolos fuera de las habitaciones de All Might hasta los ascensores. Mocoso, fue todo lo que dijo Gran mientras Izuku escaneaba su iris para llamar al ascensor. Ten cuidado cuando vuelvas a casa. Envíame un mensaje cuando llegues, le dijo Sir, como hacía todos los días. La sonrisa de Izuku se desvaneció cuando el ascensor descendió. Había mucho que asimilar. All Might llevaba su disfraz de héroe y lucía como antes, cuando Izuku llegó al día siguiente. Preocupado al instante, el héroe se apresuró a asegurarle que solo asistiría a un evento público y que no habría nada más extenuante que firmar autógrafos y tomar fotografías. Izuku sintió una sensación de alivio al saber que All Might no estaba en el trabajo, lo cual fue una sensación extraña. A Izuku solo le quedaba una semana de prácticas, pero Gran la aprovechó al máximo, haciéndole jugar a la mancha con él y con Sir Nightai, que usaba su don para averiguar dónde estaría Izuku en cualquier momento. Además de atacarlo constantemente en cualquier momento, sin importar lo que estuviera haciendo en ese momento. El último día antes de que comenzaran las clases de nuevo, Sir Nightai le dio varios libros que esperaba que leyera y que trataban sobre ética, historia y derecho. No parecían libros que se esperaría que leyera un niño de 10, casi 11, años en circunstancias normales. Aunque sus viajes diarios a la Torre Might habían terminado, todavía había fines de semana y días festivos en los que recibiría sesiones de actualización de vez en cuando. Aparte de eso, se le instó a seguir una vida escolar plena y feliz. Izuku les agradeció a todos por la cantidad de tiempo que habían sacado de sus apretadas agendas para enseñarle. Sabía que lo habían hecho principalmente porque tenían miedo de que su don eventualmente lo volviera demasiado poderoso si no se le enseñaba sobre el bien y el mal, y se le daban modelos a seguir fuertes para mantenerlo en el camino correcto. Aún así, estaba agradecido, incluso si no podía presumir de ello ante nadie. Por el momento, volvería a su vaso de gimnasia semanal y a las tareas domésticas normales. Casi parecía anticlimático. No tenía grandes expectativas para la escuela, siendo un chico nuevo en una clase de estudiantes que probablemente habían estado en clase juntos durante años, y habían establecido amistades y camarillas. Sin embargo, encontró que la mayoría de ellos eran amigables y se llevaba bien con la mayoría de ellos. Pertenecer a un club era una parte obligatoria del plan de estudios de la escuela. En realidad, pensó que el club de cocina sonaba divertido, pero lo invitaron a unirse a muchos de los equipos deportivos ya que estaba muy en forma físicamente.
Después de enviarle un mensaje de texto a Sir Naiktai para preguntarle su opinión, decidió unirse al club de judo. Nunca antes había practicado artes marciales reales, pero parecía que casi todos eran principiantes, así que estaba bien. Ciertamente no estaría de más tener una mejor comprensión de cómo derribar a alguien o voltearlo por encima de su hombro. No fue hasta noviembre que las cosas cambiaron. Una chica de su clase de educación física estaba mostrando su don, que hacía que sus brazos se convirtieran en largas cuchillas como espadas. En un momento de descuido, se dio la vuelta y cortó accidentalmente la pierna de Izuku a través de sus pantalones, en medio de su muslo, lo que provocó que niños y niñas entraran en pánico. Había mucha sangre y los adultos no escucharon cuando Izuku les dijo que no deberían llevarlo al hospital. Se llamó a una ambulancia mientras la enfermera de la escuela mantenía la presión sobre la herida profunda. La chica responsable lloraba histéricamente, disculpándose repetidamente mientras sus amigos trataban de calmarla. Izuku tenía lágrimas en los ojos por el dolor punzante y ardiente, pero estaba más preocupado porque nadie lo escuchaba sobre el hospital. Por suerte, Izuku tenía su teléfono en el bolsillo de sus pantalones de gimnasia. Iba realmente contra las reglas llevar uno en la escuela, pero su padre y Sir Naiktai habían insistido en que su caso era especial y que era mejor tener una forma de comunicarse en caso de emergencia. Gracias a Dios. Sabía que la escuela ya estaba tratando de comunicarse con su padre, pero su padre siempre estaba ocupado en reuniones y no sabía qué tan rápido podría hacer algo. Una vez que los paramédicos le vendaron la pierna con fuerza y lo subieron a la parte trasera de la ambulancia, sacó su teléfono y marcó el número privado de Sir Naiktai. ¿Tienes una emergencia? Fue la respuesta cuando descolgaron el teléfono después de solo 2 timbres. Me lastimé en la escuela y me van a llevar al hospital. No me escuchan cuando digo que no debería ir, dijo Izuku sin preámbulos. ¿Qué hospital? Izuku le preguntó al paramédico y luego le transmitió el nombre. Alguien vendrá a buscarte lo antes posible. La línea se cortó después de eso e Izuku volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo. Había hecho lo que podía y el resto ya no estaba en sus manos. Desafortunadamente, el hospital no estaba muy lejos de la escuela, por lo que llegaron rápidamente. Izuku fue llevado a una sala de emergencias, que estaba relativamente concurrida, ya que aparentemente había habido un incendio en un apartamento que había herido a varias personas. Izuku fue considerado una prioridad menor que otros, y la camilla en la que estaba sentado fue empujada contra la pared de un pasillo, donde otros recién llegados fueron llevados a esperar el triaje. Se movió inquieto y miró a su alrededor, a toda la gente que se movía afanosamente por las distintas habitaciones. Se preguntó si alguien se daría cuenta si se bajaba de la camilla y salía cojeando por la puerta trasera. No tenía el valor de intentarlo y su pierna había empezado a latir al ritmo de los latidos de su corazón. No creía que pudiera llegar muy lejos. Sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral cuando vio a un hombre con los brazos muy quemados que pasaba en silla de ruedas. Unos minutos después sintió otro escalofrío cuando pasaron junto a un niño pequeño en una camilla muy parecida a la que él ocupaba. Al menos, el niño no parecía estar quemado. Pasaron solo unos minutos más antes de que una ordenanza apareciera por el pasillo con pasos decididos mientras empujaba una silla de ruedas y gritaba: «Midoriya Izuku». Midoriya levantó la mano en el aire y asintió cuando el hombre confirmó quién era. «Le darán el alta inmediatamente», le dijo el ordenanza. Bajó suavemente la camilla para que Izuku pudiera ponerse de pie con su ayuda, luego se trasladó a la silla de ruedas, donde le elevaron la pierna. Lo empujaron hasta un vestíbulo donde Sir Naiktai estaba de pie en un escritorio esperando su turno para hablar con la mujer que recibía consultas. «Lo siento señor, pero no puedo entenderle», decía angustiada la mujer del mostrador. «Mi hija. La trajeron aquí. Tengo que encontrarla. Su apartamento se incendió», dijo el hombre frenéticamente, retorciéndose las manos y al borde de las lágrimas. «Te lo dije, no puedo», comenzó a repetir la mujer. «¿Quiere ver a su hija?», le dijo Izuku a la mujer mientras el ordenanza lo detenía junto a Sir Naiktai. «¿Puedes entenderlo?», le preguntó el señor con curiosidad. «¿Sí?», dijo Izuku, convirtiéndolo más en una pregunta. El hombre estaba molesto, pero no tanto como para no poder ser comprendido. «¿Puedes preguntarle el nombre de su hija?», le preguntó la mujer a Izuku. Izuku le preguntó al hombre, sintiéndose un poco tonto. El hombre parecía emocionado por esto y respondió: «Vidna. Vidna Pak». «¿Vidna Pak?», repitió la mujer.
Está en la tercera sala, recibiendo tratamiento por inhalación de humo en este momento. Izuku le contó al hombre lo que dijo la dama. El hombre asintió con entusiasmo y se volvió hacia Izuku. Gracias. Muchas gracias. Se alejó arrastrando los pies para buscar a su hija, e Izuku miró a Sir Naektai confundido. Más tarde, dijo Sir con decisión. Primero tenemos que sacarte de aquí. Se deshizo rápidamente del alta y pronto sacó a Izuku por la puerta principal de la sala de emergencias hasta donde estaba estacionado su auto. Gran estaba sentado en el asiento del pasajero, pero saltó para abrir la puerta trasera. Ayudaron a Izuku a entrar, manteniendo su pierna herida lo más recta posible. Una vez que Sir Naektai volvió a estar detrás del volante, salieron del hospital. Lamento molestarte, dijo Izuku con cierta timidez. Sé que estás ocupado. Llamaste a un héroe para pedirle ayuda, le dijo Gran desde el asiento delantero. Eso es lo que se supone que debes hacer. Me comuniqué con tu padre y le dije lo que estaba sucediendo. Estuvo de acuerdo en que sería mejor que te recogiéramos, ya que estábamos más cerca. Te llevaremos a una clínica que pueda tratar tu herida y que no esté conectada con un hospital. Si no pueden ayudarte, pediremos un favor a Recovery Girl, aunque nos reprenderán si es necesario. Izuku apretó los dientes y asintió. La pierna le dolía más ahora que había tenido que moverse un poco y esperaba que le aliviaran el dolor. ¿Hace cuánto que sabes hablar coreano, Izuku-kun? Preguntó el señor mientras conducía. ¿Hablas coreano? Preguntó Gran, confundida. No, le dijo Izuku. No lo sé. Creo que descubrirás que estás equivocado en eso, dijo sí. ¿Eh? Dijeron Izuku y Gran al unísono. Creo que llegamos un poco tarde para sacar a Izuku de allí, le dijo Sir a Gran. ¿Qué significa eso? Preguntó Izuku, todavía confundido. Estabas hablando en coreano con ese hombre en el hospital que buscaba a su hija. ¿No te diste cuenta de que estabas hablando en otro idioma? ¿Lo estaba? ¿Cómo es posible? Preguntó Izuku, sorprendido. Luego. Oh. Me temo que sí, dijo Sir, haciendo contacto visual con Izuku a través del espejo retrovisor. Tendremos que hacer algunas pruebas para ver si es solo coreano o si también puedes hablar otros idiomas. Puede que ahora seas políglota. ¿Un poli qué? Preguntó la abuela. Izuku se alegró de haber preguntado, así no tuvo que hacerlo. Ya se sentía un poco tonto. Alguien que hable con naturalidad varios idiomas, contestó Sir con paciencia. ¿Hay alguna manera de averiguar a través de los registros del hospital quién murió y cuál era su don? Preguntó Gran. Es posible, aunque las leyes de información personal pueden ser un obstáculo. Tal vez sea más rápido que escuche cosas diferentes y vea si las entiende. A Izuku le dolía la cabeza solo de pensarlo. ¿Un décimo don? Empezaba a sonar realmente ridículo y era casi vergonzoso en ese momento. Supongo que podría haber recogido cosas peores, dijo finalmente Gran, a regañadientes. Izuku suspiró. Llegaron a una clínica unos minutos después y atendieron a Izuku casi de inmediato. La doctora del personal era una mujer agradable que reconoció los signos de dolor grabados en los rasgos de Izuku y le dio una inyección de algo que lo hizo sentir un poco flotante y le quitó la mayor parte del dolor. Luego le dieron algo llamado óxido nitroso a través de una pequeña máscara que se ajustaba sobre su nariz y lo hizo sentir aún más extraño. Observó con interés distante cómo ella juntaba con destreza los bordes de la herida y usaba 10 grapas para mantenerla cerrada. En el momento en que estaba colocando un vendaje protector sobre la herida, llegó el padre de Izuku, que parecía preocupado. Izuku no recordaba demasiado de nada de eso. Una vez que a Izuku le permitieron salir de la sala de exámenes, lo guiaron hasta el auto de su padre. Todavía estaba un poco fuera de sí por la medicación que le habían dado y apoyó la cabeza contra el asiento. Estaba sentado en ángulo debido a la férula que le mantenía la pierna quieta y le habían cortado la pernera del pantalón, pero no parecía poder expresar ninguna emoción al respecto en ese momento. Observó con extraña fascinación cómo Sir Naektai hablaba con su padre en el estacionamiento durante unos minutos y luego se quedó dormido por un rato. Izuku se despertó cuando su padre le sacudió suavemente el hombro. Abrió los ojos soñolientos y se dio cuenta de que estaban en un estacionamiento y se dio cuenta de que había dormido todo el camino a casa desde la escuela, no, el médico. Se había lastimado en la escuela y habían sucedido todo tipo de cosas. ¿Sabías que puedo hablar coreano? Le preguntó a su padre, confuso. Su padre rió un poco mientras sacaba con cuidado a Izuku del auto, tratando de no golpearle la pierna. Eso es lo que dice Sir Naektai, respondió su padre. Lamento no haber podido contactarte antes, Zu.
No es tu culpa, dijo Izuku, apoyándose en su padre mientras se dirigían juntos al ascensor. Tienes que trabajar. ¿Cómo te sientes?, preguntó su padre mientras el ascensor subía a su piso. Estoy cansado, dijo Izuku. Un poco raro, ¿no te duele?, preguntó su padre. No, dijo Izuku, haciendo todo lo posible para ayudar a su padre a impulsarlo por el pasillo hasta la puerta de su apartamento. Fue difícil por la férula que tenía en la pierna y por la sensación de confusión que tenía en el cerebro. No le gustaba ninguna de las dos cosas. Finalmente, entraron e Izuku se sentó en el sofá, donde se quedó dormido enseguida. No se despertó durante un par de horas, pero tenía la cabeza mucho más despejada que cuando había empezado su siesta. Izuku hizo una mueca de dolor al sentarse y la férula de su pierna se tensó un poco, lo que provocó que la herida le doliera. Su movimiento llamó la atención de su padre, que estaba sentado a la mesa con papeles esparcidos a su alrededor y su computadora portátil abierta. ¿Cómo te sientes?, preguntó su padre preocupado. Está bien, dijo automáticamente, y luego corrigió su respuesta. Un poco dolorido. Recuerdo hasta la parte en la que Sir Nightai y Gran Torino me llevaron a una clínica, pero el resto es. Te dieron un analgésico y un poco de gas hilarante, así que estabas bastante inconsciente, explicó su padre. El médico nos dio algunas pastillas para el dolor para que pudieras pasar los próximos días si las necesitas, pero no quiere que las tomes a menos que estés muy dolorido y no puedas dormir o algo así. Dijo que te dejarían inconsciente. Creo que estaré bien por ahora, dijo Izuku, ajustando su peso para ponerse de pie. Caminó arrastrando los pies por el pasillo hasta el baño y cuando regresó se dio cuenta de que ya era tarde. Voy a preparar algo de comer, le dijo a su padre. ¿Tú también tienes hambre? No sé si deberías estar de pie demasiado tiempo, dijo su padre, dubitativo. Puedo pedir que me traigan algo. Izuku estuvo de acuerdo y pidieron pasta en una tienda cercana. Izuku miró todas las pilas de papeles que había alrededor de la mesa, así que tomó una hoja de papel en blanco para impresora y comenzó a hacer garabatos en ella mientras su padre seguía trabajando. Cuando su papel estuvo lleno de garabatos, se estiró para tomar otra hoja y accidentalmente tiró al suelo uno de los documentos de su padre. Le costó un poco de esfuerzo, pero su habilidad para el equilibrio lo ayudó a alcanzarlo sin caerse. Lo recogió y tomó otra hoja de papel en blanco, y luego parpadeó. Miró el papel que había cogido para garabatear y vio que estaba cubierto de escritura. ¿Había cogido otro documento? Lo dejó y cogió otra hoja en blanco, solo para descubrir que de repente también aparecía algo impreso. Papá, dijo Izuku aprensivamente. ¿HMMM? Su padre presionó unas cuantas teclas más en su computadora portátil antes de levantar la mirada. ¿Está pasando algo?, dijo Izuku. Su padre miró lo que sostenía. Ah, eso es para una presentación que voy a hacer. ¿Por qué hay 3? Tomó la hoja de manos de su hijo y cogió las otras 2 copias con el ceño fruncido. Todas eran idénticas. Mira, dijo Izuku. Moviéndose con exagerada lentitud, extendió la mano y tomó una hoja de papel en blanco, que volvió a llenarse de texto, idéntico a las 2 anteriores. Ambos fruncieron el ceño confundidos. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó entonces su padre. No. ¿Otro más? Izuku prácticamente se lamentó. ¿En serio? ¿Qué otra cosa podría ser?, razonó su padre. Izuku resopló. Si tenía que seguir obteniendo dones, ¿no debería al menos tener la buena suerte de conseguir algo útil para el trabajo de héroe? Supuso que el coreano estaba bien, pero la fotocopiadora humana, ¿y cómo la apagaba? Muéstrame qué estabas haciendo cuando esto empezó, le ordenó su padre. Izuku lo pensó y se dio cuenta de que después de haber tocado el documento en cuestión, y luego tocado un papel en blanco, se había copiado en el papel en blanco. Probemos esto, dijo su padre mientras rebuscaba entre distintos papeles. Este no es importante. Toca el documento otra vez y luego este papel. Sostuvo un papel que ya tenía una letra impresa. Lo colocó frente a su hijo y observó cómo Izuku tocaba el documento original y luego el que su padre había dejado sobre la mesa. Se copió justo encima de la letra impresa, creando un desorden de kanji por todo el papel. Interesante, dijo su padre mientras examinaba el papel. Intenta tocar primero un papel en blanco y luego otro papel en blanco. Izuku hizo lo que le dijeron y se sintió aliviado al ver que ambos papeles seguían siendo iguales. Una copia por toque, tal vez, murmuró su padre para sí mismo. Se pellizcó el labio inferior y comenzó a discutir el asunto intensamente consigo mismo en voz baja.
Si tiene que tocar un papel en blanco para borrar el primer papel, ¿eso significa que tiene que hacer lo mismo con todo lo que toca? ¿Y si toca un papel en blanco y luego un papel con algo escrito? ¿Se borra? ¿Puede hacerse a voluntad o se activa automáticamente? ¿Tiene que tocarlo con los 5 dedos o puede ser un solo punto de contacto? Papá, dijo Izuku con paciencia, acostumbrado a este tipo de cosas, en realidad, no era consciente de que él mismo hacía esto a menudo. Lo siento. Lo siento. Es que es muy interesante. ¿Te importaría experimentar un poco más con ello o resulta agotador? No es que sea agotador físicamente, confirmó Izuku. Simplemente parece una peculiaridad muy aburrida. No pueden ser todos geniales, hijo, dijo su padre con una risita. No puedo creer que tu madre y yo nos preocupáramos de que no tuvieras ninguna peculiaridad, y ahora tienes 11. Yo tampoco lo puedo creer, dijo Izuku, un poco malhumorado. Sueno como un personaje muy poderoso de un manga o algo así. Eso no es verdad. Negó su padre, sacudiendo la cabeza. La mayoría de las peculiaridades que has adquirido nunca se usan más de 1 o 2 veces al mes. No es como si dispararas rayos láser por los ojos o algo así. No me eches mala suerte. Dijo Izuku con seriedad. Experimentaron un poco con la peculiaridad de la copia y descubrieron que necesitaba 5 dedos para activarse y que solo funcionaba sobre papel, según podían comprobar. No tenían un lienzo ni nada parecido para probarlo. Llegó la cena temprana e Izuku comió agradecido hasta saciarse de pasta, dejando de lado por un rato los pensamientos sobre sus nuevas peculiaridades. Según su padre, el médico le quitaría las grapas en unos 10 días y, hasta entonces, tenía que tomárselo con calma. La férula que le habían puesto alrededor de la pierna tenía que permanecer en su sitio al menos 3 días. Tendría que cancelar sus clases de gimnasia y limitar sus ejercicios a la parte superior del cuerpo hasta entonces. Esperaba que nunca más hubiera días como aquel. Izuku se quedó en casa sin ir a la escuela al día siguiente. Le dolía la pierna y la pastilla para el dolor que su padre le instó a tomar lo dejó aturdido, así que pasó la mayor parte del día en el sofá, medio dormitando y tratando de leer sus notas para un examen de historia que tendría al día siguiente. Cuando finalmente regresó, encontró un Kit Kat con sabor a matcha en su escritorio con una nota de disculpa de la chica que lo había cortado accidentalmente con su don. Estaba un poco molesto con ella por ser descuidada, pero no estaba enojado. La miró a los ojos al otro lado del aula y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba para mostrarle que no había resentimientos. Ella parecía increíblemente aliviada. También recibió mucha atención de los otros niños que estaban impresionados con el hecho de que tenía grapas que mantenían su pierna unida. Para su sorpresa, Sir Nightai lo estaba esperando en las puertas de la escuela para recogerlo. Izuku había planeado tomar el tren a Mike Tower, a pesar de que la férula todavía lo hacía caminar con rigidez. En cambio, Sir había traído su auto y lo había llevado para que no tuviera que lidiar con inconvenientes adicionales. En Mike Tower, All Might estaba sentado en su forma más pequeña en el sillón extra grande, absorto en algunos papeles que parecían los aburridos documentos que su padre siempre estaba leyendo. Levantó la vista brevemente para saludar a Izuku, pero volvió a ir de inmediato. Gran estaba durmiendo la siesta en el sofá, un taiyaki a medio comer en un plato en la mesa baja frente a él. Izuku sonrió. Iremos a mi oficina para esto, le dijo Sir, mientras lo acompañaba a través de la habitación. Izuku tomó asiento en una silla frente al escritorio de Sir, mientras el hombre tecleaba algunas teclas en su computadora. Señor, dijo Izuku mientras el hombre buscaba lo que buscaba en la computadora. ¿HMMM? Preguntó distraídamente. ¿Has oído hablar del tipo que bebió una botella de colorante alimentario? Las manos del señor se detuvieron en el teclado, haciéndole saber a Izuku que estaba escuchando. Se tiñó un poquito por dentro. El señor se rió un poco y continuó escribiendo. Izuku sonrió. Unos momentos después, Sir cogió un portapapeles con una hoja de papel y apretó un bolígrafo para prepararse para escribir. Tengo una lista de idiomas aquí que voy a reproducir para ti en la computadora, y me dirás lo que dice la persona. Será una oración o frase simple diferente en un idioma diferente cada vez. Si puedes entenderla, la marcaré en mi lista. Después de que terminemos con esto, te mostraré algunas frases escritas en otros idiomas, y me dirás si puedes entenderlas. Parece bastante fácil, dijo Izuku. ¿Qué pasa si fallo? No es ese tipo de prueba. No hay que aprobar por suspender, solo hay que investigar los hechos. Comenzó reproduciendo un breve clip de sonido e Izuku asintió antes de hablar. El que duda está perdido. Correcto.
Por cierto, eso era latín. ¿En realidad? Sí. Siguieron por ese camino, pero no había ningún idioma en la lista que Izuku no pudiera entender, salvo los creados por máquinas o animales. No sucedía lo mismo con la lectura. No entendía nada escrito en ruso, árabe, chino o cualquiera de los otros idiomas con alfabetos diferentes al inglés, y tenía que deletrearlos antes de poder traducirlos. Era un poco inquietante saber que podía hablar literalmente con cualquier persona del planeta, si quería. Pareces capaz de conversar en cualquier idioma, pero si te pidiera que me dijeras algo, digamos en francés, sin que yo te lo dijera primero, ¿podrías hacerlo? No estoy segura. Hablar con ese hombre en el hospital fue normal. No sabía que estaba hablando otro idioma, lo cual es muy raro, por cierto. Pregúnteme dónde está la oficina de correos más cercana, en francés, sugirió Sir. ¿Dónde está la oficina de correos más cercana? Preguntó Izuku. El señor meneó la cabeza. Hablas japonés. Es interesante. Es una característica útil, pero tendrás que esforzarte para hablarlo con fluidez. Supongo que tendrás que sumergirte en cada idioma que quieras para dominarlo por completo, pero el simple hecho de poder responder preguntas es indudablemente valioso. Izuku asintió, pensando en lo difícil que sería aprender a hablar deliberadamente otro idioma, una vez que lo intentara. ¿Señor? Preguntó Izuku, mirando por encima del hombro del hombre hacia un tablón de anuncios que había en la pared detrás de él. ¿Quién es esa persona? Sir Naektai siguió su mirada y se giró para mirar las varias fotos que estaban fijadas en el tablero. ¿Cuáles? El del pelo blanco y los labios agrietados. Ese es Tomura, se presume que el apellido es Shigaraki, aunque no hay registro de ello, respondió después de una breve pausa. Ese no es el villano contra el que luchó All Might, ¿verdad? Preguntó Izuku, sintiendo que su corazón se aceleraba. No, dijo el señor, observando atentamente a Izuku. Aunque parece haber sido su alumno, posiblemente incluso su hijo. Yo, dijo Izuku, tragando saliva. Lo he visto. Hace poco. ¿Dónde exactamente? De repente, Sir se concentró en él y presionó un botón en su escritorio. Un momento después, All Might asomó la cabeza. Sir le hizo un gesto para que avanzara. Izuku ha visto a Shigaraki Tomura, le dijo Sir a All Might inmediatamente. Las cejas de All Might se levantaron y también miró a Izuku con dureza. Lo veo todo el tiempo, admitió Izuku con cautela. Cuando voy a gimnasia, suele estar merodeando frente a la tienda de conveniencia de al lado. A veces voy allí a comprar una bebida deportiva para llevar a clase. ¿Por qué no dijiste nada? Preguntó All Might. No recuerdo haberlo conocido antes, aunque la abuela Ito dijo que sí, explicó Izuku. All for One eliminaba rutinariamente de su mente cualquier recuerdo de sus interacciones, le recordó Sir a All Might. Sir revisó un papel que aparentemente tenía el horario diario de Izuku y asintió. ¿Tienes programada una clase de gimnasia mañana después de la escuela? Sí, pero no puedo ir hasta que mi pierna mejore, dijo Izuku. Quería ir, pero papá dijo que no. Muy bien, entonces es la oportunidad perfecta para montar una guardia, dijo Sir con un razonamiento práctico. Uno de nosotros irá a inspeccionar el área y verá cuándo y cómo aparece. Cuando Izuku no llegue, seguramente se irá, y uno de nosotros puede intentar seguirlo. ¿Por qué no simplemente arrestarlo? Preguntó Izuku, sintiéndose un poco asqueado, sabiendo lo cerca que había estado del adolescente sin siquiera saberlo. Técnicamente no ha violado ninguna ley que conozcamos o que podamos probar, dijo All Might, con evidente frustración en su voz. Solo vimos señales de él una vez, después de mi batalla con All for One. ¿Qué pasó entonces? Preguntó Izuku. All Might tosió un poco de sangre y miró impotente a Sir Naektai. Una cámara de vigilancia cerca de la residencia de Ito captó una figura encapuchada que apareció por una puerta de deformación y destruyó el restaurante y la casa, dijo Sir con calma. Las imágenes no muestran su rostro, pero su complexión era la misma, al igual que el cabello blanco que se ve brevemente en algunas de las imágenes. Estamos seguros de que era Tomura. Izuku se puso pálido y se quedó sentado allí rígido, con las manos apretadas en puños. Sir Naektai hizo una pausa y lo miró a los ojos antes de hablar. Inmediatamente fui a ver cómo estaba la familia Ito. Están perfectamente bien y no saben lo que pasó. No hay nada que sugiera que los villanos tengan idea de dónde han ido o qué nombre están usando. El nudo que tenía en el pecho a Izuku se aflojó un poco. Todavía estaba enojado, triste y frustrado, pero se consolaba al saber que la abuela y su familia estaban a salvo. ¿Puedo llevarme a Izuku conmigo por un rato?
Le preguntó All Might al señor. Izuku no sabía por qué preguntaba, pero Shira sintió, así que Izuku siguió a All Might, un poco incómodo con su férula, y terminaron en una habitación con muchos equipos de ejercicio. All Might lo guió pasando por máquinas y pesas hechas especialmente para su enorme complexión y fuerza hasta una simple bolsa cilíndrica, que colgaba de una cadena en el techo. ¿Un saco de boxeo?, preguntó Izuku. Sí. Parecía que necesitabas un poco de alivio del estrés. Siéntete libre de golpear esto cuando quieras. Izuku solo dudó por un momento antes de cerrar el puño y golpear el saco. Fuerte. Guay. Dijo, sacudiendo la mano. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Concreto? Ah. Tuvieron que fabricar esto para que resistiera mis puñetazos y patadas, dijo en tono de disculpa. Veré si puedo conseguir unos guantes de boxeo de tu talla. Izuku miró sus nudillos para verlos ponerse rojos y dejó escapar una pequeña risa. Aunque todavía me siento un poco mejor. Gracias. Izuku estaba sentado en una de las enormes sillas de la sala de estar, haciendo su tarea mientras All Might salía a pedir ayuda y Sir Nightai llamaba a quien fuera que normalmente llamaba. Gran se había despertado y se había marchado arrastrando los pies, y no había vuelto. Izuku no estaba seguro de dónde vivía. Una vez que terminó su tarea, a Izuku se le permitió hacer algunos ejercicios para la parte superior del cuerpo, como dominadas y press de banca, con un robot que lo vigilaba en todo momento. Finalmente, Sir apareció y le dijo que quería llevar a Izuku a casa, porque necesitaba hablar con su padre, quien había prometido reunirse con ellos allí. Una vez en casa, Izuku se cambió de ropa y comenzó a preparar la cena mientras Sir hablaba con su padre. Izuku sabía que le estaba mostrando a su padre fotos de Tomura, Kurohiri y el Dr. Tsubasa, aunque su padre ya había visto a Tsubasa antes, y se aseguró de que no había visto a ninguno de ellos que pudiera recordar. Ha habido informes de que muchos pequeños delincuentes han desaparecido de las calles últimamente. Se les ha visto entrar voluntariamente a la puerta de la disformidad de Kurohiri, pero ninguno ha regresado, les dijo Sir una vez que Izuku se unió a ellos. Sospechamos que Shigaraki Tomura puede estar intentando reunir un pequeño ejército de hombres para comandar, como All for One comandaba una gran red de personas. Desafortunadamente, no tenemos los nombres ni buenas descripciones de ninguno de los hombres que han desaparecido, por lo que no tenemos forma de rastrear a ninguno de ellos. ¿Y qué pasa con Tsubasa?, preguntó el padre de Izuku. Ese hombre debería ir a prisión por su participación en todo esto. Estoy de acuerdo, pero ha sido escurridizo. Desapareció de su trabajo inmediatamente después de la derrota de All for One y solo ha reaparecido una vez, que sepamos. Tenemos algunas imágenes de seguridad de él entrando en un hospital, haciéndose pasar por personal y robando varias muestras de sangre y algunos equipos de un laboratorio, y desapareciendo en una puerta de deformación cuando terminó. Todavía estamos trabajando en de quién era la sangre y por qué podría haberla querido. Será mejor que espere que no lo encuentre antes que tú, le dijo el padre de Izuku a Sir, mientras el humo escapaba de su boca, mientras su don se agitaba en su pecho. Izuku sabía que su padre no escupía fuego muy a menudo, porque le hacía daño al esófago y tendía a provocarle una acidez estomacal terrible. Normalmente solo sucedía cuando estaba muy enojado, lo que casi nunca sucedía, o a veces cuando estaba molesto, y ocasionalmente cuando salía a beber con sus amigos del trabajo y bebía un poco demasiado. Me temo que tendrías que hacer cola para poder dispararle, respondió Sir con seriedad. Por ahora, nuestra mayor esperanza es rastrear a Tomura y esperar que nos lleve hasta los demás. Izuku sabía que sus días de ir a gimnasia habían terminado y se preguntaba cómo se sentiría seguro de nuevo. ¿Cómo se habían enterado de que iba a gimnasia? ¿Por la abuela Ito? ¿Por pura suerte? ¿Por su antigua escuela? Había muchas variables. Demasiadas. Si ese era el único lugar al que sabían con certeza que iba regularmente, probablemente estaba bastante seguro, pero ¿y si no lo estaba? ¿Y si lo habían seguido a casa un día? ¿Cómo sabría si el tipo que estaba sentado cerca de él en el tren en un momento dado lo estaba acosando? Suspiró. ¿Tendrían que mudarse otra vez? La perspectiva le hizo sentir un peso en el corazón. Tomura no los guió hasta donde estaban los demás. Había aparecido y esperado hasta 15 minutos después de la hora habitual de llegada de Izuku, luego desapareció por la esquina del edificio y entró por una puerta de deformación que apareció de la nada, imposible de rastrear. Lo mismo sucedió las dos veces siguientes que Izuku faltó a gimnasia, y luego Tomura entró al gimnasio y le preguntó a la recepcionista si había un estudiante allí llamado Midoriya Izuku, y dijo que se suponía que lo encontraría allí.
La mujer del mostrador, chica tonta, le dijo que Midoriya-kun se había retirado de las clases hace semanas. Afortunadamente, no le dio ninguna otra información. Sir Naektai hizo que el archivo de la computadora de la escuela de Midoriya se modificara para reflejar su dirección anterior y que su archivo en papel se destruyera. Izuku no estaba seguro de cómo se las arregló para hacer estas cosas, pero estaba agradecido por ello. Al final, decidieron que mudarse no resolvería nada. Trajeron equipos para registrar el apartamento en busca de cámaras ocultas, dispositivos de escucha o seguimiento, y todo salió con normalidad. No solo revisaron las cámaras de seguridad del edificio de apartamentos, sino también las de las áreas circundantes cuando pudieron, en busca de señales de puertas de deformación o de alguien que coincidiera con la descripción de alguno de sus sospechosos. Cualquiera que pareciera mínimamente sospechoso era vigilado. Debió haber sido una tarea enorme, pero o no los vigilaban en casa, o quienquiera que lo estuviera haciendo era muy inteligente. Izuku no sabía si esto era un consuelo o no. En cualquier caso, las cosas estaban en una especie de patrón de espera. Todavía iba a la escuela, y después de que le quitaran las grapas, comenzó a practicar con el club de judo todos los días. Su don de equilibrio lo descalificaba de cualquier competencia, al igual que en la gimnasia, pero disfrutaba de la experiencia que le brindaba. A los otros miembros les gustaba entrenar con él y turnarse para intentar engañar a su don y derribarlo. Era muy divertido y le permitió a Izuku sentirse como un niño normal por un tiempo. Continuó con su entrenamiento de fin de semana y logró pasar todo su último año de escuela primaria sin incidentes ni aparición de nuevas peculiaridades, por lo que todos estaban inmensamente agradecidos. No fue hasta que Izuku comenzó su primer año de escuela secundaria que comenzó a preguntarse nuevamente si estaba maldito de alguna manera. Kacchan estaba en su nueva clase. Fin del capítulo.